minutos arrancando la semana, hoy día lunes 4 de agosto del año 2025. Este día decidimos iniciar con esta bonita alabanza para que podamos ponernos primero que nada en manos de Dios y en segundo para que podamos generar una atmósfera bastante bonita, bastante invocada y encomendarnos a Dios en nuestro día a día. Es lo principal de nuestra vida diaria para todo lo que tengamos que hacer, para todas las situaciones que se puedan venir y para todo proyecto, para todo trabajo, todo lo que usted necesite. Encomendarse a Dios lo podemos hacer de diferentes maneras y esta mañana lo decidimos hacer iniciando con esta bonita alabanza. Bueno, creo que el fin de semana tuvimos muchas situaciones que se han venido dando. Más adelante, bueno, les adelanto, va a estar con nosotros o ya está con nosotros y lo vamos a enlazar en unos minutitos a Hugo Maldonado, presidente del CODE, un hombre que ha luchado. Y ojo, porque curiosamente, y esto es una anécdota que tengo que contar de mi invitado esta mañana, cualquiera diría, no, yo soy defensor de los derechos humanos, yo hago esto, yo hago lo otro, y el papel aguanta con todo lo que le pongan. Pero curiosamente con Hugo Maldonado, las veces que me he encontrado con él aquí en San Pedro Sula, lo he visto peleando por algo. Y por algo me refiero por derechos de personas. La otra vez andábamos, yo andaba en campo y lo vi a él, le dije, vamos a hacer una entrevista, sí, me dice. Y él estaba con unas personas por las cuales él estaba velando por sus derechos integrales. Él estaba velando por la integridad de esas personas. Y nosotros le decimos, ¿y eso que anda por acá? Era ya por la primera estación. Y él solo nos hizo. Y ahí yo quedé convencido que sin duda alguna es importante tener a alguien que vele por los derechos humanos de los hondureños. Alguien que lo haga de verdad, que lo haga con esa valentía, con ese coraje, como lo identifica o como lo caracteriza a don Hugo Maldonado. Eso es algo que quería comentar de él antes de proceder con las informaciones de esta mañana, y por eso yo dije, no, yo quiero conversar con Hugo, que Hugo me diga qué está pasando, se están violentando derechos humanos o no, puede intervenir los derechos humanos ante las situaciones que se están dando. Número 1, el secuestro de documentos en el Consejo Nacional Electoral. El Ministerio Público, en una operación para averiguar qué es lo que está pasando, decidió irrumpir en el Consejo Nacional Electoral, sacar los documentos. Desconozco qué se puede hacer, si es mucho o poco lo que se puede hacer sacando los documentos por la fuerza, eso por una parte. Y número 2, el fin de semana fue bastante polémico también, luego de que el pastor y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, en una prédica, él lanzara un mensaje donde no le gustó a la gente del partido oficialista. Prácticamente él dijo, bueno, lo tenemos en video, mejor vamos a verlo, pero esto provocó que desencadenara una ola de situaciones donde ministros piden remover la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Vamos a ver el video del qué fue lo que dijo el pastor Gerardo Irías que causó tanto revuelo y luego les explico brevemente qué es la personería jurídica, si es que usted no lo sabe, pero para ponerlos un poco en contexto, y posteriormente entramos con Hugo Maldonado. En este momento Libre se convirtió en un mal necesario. Un mal necesario que tenía que ir al poder, porque había que sacar a un presidente. Pero hoy tenemos el riesgo más grande. No hay cosa más triste que darle poder a un pobre. Y no es que digan que son pobres, no. Pero darle poder a un pobre es lo más triste que hay. Decía mi abuelo, la derecha es polía, la izquierda es polía, pero la izquierda arrasa hasta con el cemento, decía, esa arrasa con todo. Y es cierto, la izquierda es una carcoma que va carcomiendo poco a poco todo.
Pero la izquierda es el fracaso más grande que han tenido los países como Venezuela, como Nicaragua. Su servidor ha estado en la lucha con los venezolanos, haciendo el gran día de humillación. Cuando ellos estaban marchando, cientos y cientos de miles de personas, nosotros habíamos 3.000 cristianos orando el gran día de humillación en Venezuela. Apoyamos a pastores de Venezuela. Bueno, esto es lo que dijo el pastor Gerardo Irías en una de sus prédicas. Luego él aclaró, ¿verdad? Y no es que les esté diciendo pobres, dice, pero no hay nada peor que darle cargos a alguien que no esté preparado. Al final, él menciona que es lo que trató de decir. Pero ¿qué pasó? Salió al paso Miguel Briceño a decir que entonces, dos cosas. Uno, esto le da la excusa perfecta, así es como prácticamente se refirió en X y en Facebook, para poder irrumpir en la convocatoria que hizo la Iglesia de Honduras para el 16 de agosto. Que yo creo que también Hugo esto tiene derecho, ¿no? La Iglesia evangélica, por mucho que sea una sociedad espiritual, creo que también tienen derecho a manifestarse de esta manera. Pero dice que esto le da la excusa perfecta para que los colectivos de Libre irrumpan en la manifestación y presentarse no a la marcha por Honduras, sino a la marcha política. Así lo denominó Miguel Briceño. Dos, propone entonces eliminar la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras. La personería jurídica es el reconocimiento legal que se le otorga a una entidad, una asociación, una fundación, organización, empresa, para que pueda actuar sujeto a los derechos y obligaciones ante la ley. Es decir, que esa entidad pueda firmar contratos, que pueda tener bienes a su nombre, que pueda adquirir bienes, abrir cuentas bancarias, ser demandado y demandar. Eso es la personería jurídica, cumplir con las obligaciones fiscales y laborales. Hugo Maldonado, bienvenido esta mañana. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación para que podamos conversar de todo lo que está ocurriendo en el país. Antes de entrar en materia, quisiera consultarle y nuevamente darle la más cordial bienvenida, un abrazo. ¿Cómo ve usted el panorama del país por todo y todo? No solo por esto que acabo de contextualizar, sino por todo y todo en materia preelectoral. Buenos días, Jefferson. Un placer saludarlo. Muchas gracias por invitarnos aquí a Campus. Realmente me siento en casa y debo agradecer infinitamente el aprecio y el valor que se le da al trabajo del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Y así como usted contó su anécdota, así nos ha pasado en diferentes partes del país, Jefferson. Fíjese que como usted sabrá, el CODE tiene, digamos, activistas de derechos humanos, sí, en diferentes partes del país. En 150 municipios del país, ahí está el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y ahí hacemos lo que tengamos que hacer en beneficio de los derechos humanos, de los derechos. Cuando nosotros decimos derechos humanos, incluimos las tres categorías, que son los derechos civiles y políticos, sí, los derechos económicos y sociales y los derechos de la tercera generación, también llamados como derechos del medio ambiente. Y ahí estamos, tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance. Sin duda alguna que un activista de derechos humanos, Jefferson, tiene una carga y debo reconocer a los compañeros del Paraíso, de Tela, de Atlántida. Debo reconocer el trabajo incansable ad honorem que hacen todos los compañeros en el occidente del país, en la Mosquitia inclusive. Claro. Y debo señalar que eso es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, que en determinado momento, Jefferson, hemos sido también con insinuaciones de querernos quitar también la personalidad jurídica que nos dio en aquel entonces el doctor Carlos Roberto Reina,
siendo presidente de la República. Por cierto, yo era el secretario general del comité y me correspondió en ese momento hacer todo lo que administrativamente teníamos que hacer para que Gobernación y Justicia en aquel momento nos, nos diera la personalidad jurídica que hoy estamos cumpliendo, o que ya tenemos a nivel del país, estar haciendo un trabajo en pro de los derechos humanos. Debo señalarle, Jefferson, que el comité nació un 11 de mayo de 1981. Yo ingresé un 13 de marzo de 1983 a esta organización, y debo contarle otra anécdota que yo creo que nuestros televidentes siempre han estado como en esa situación. Bueno, miren, hay parte de nuestra sociedad, Jefferson, que creen que nosotros somos funcionarios públicos. Sí. Hay otra parte de nuestra sociedad que dicen que nosotros ganamos cantidades industriales de dinero en la organización. 3, que el Estado nos da recursos, como debería de hacerlo, Jefferson. Yo estoy de acuerdo. Debería el Estado para el trabajo que hace el comité. ¿Sabe por qué? Amigos televidentes, amigos que nos están escuchando o viendo en diferentes partes del país o el mundo. Miren, el trabajo que el CODE hace es un trabajo que debería de asumir el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que debería de asumir el mismo Estado de Honduras. Lamentablemente, debo decirlo, no tomamos ni un 5 de ningún organismo que tenga que ver o que esté en el país. Antes recibíamos de la Unión Europea, antes recibíamos así de organismos afines al comité. Nunca recibimos un 5 partido por la mitad, y lo debo de dejar claro. Dicen, es que usted, la embajada los promueve. No, la embajada nunca, Jefferson, nos ha dado un 5 partido por la mitad. Y ningún otro proyecto como AID, por ejemplo, que la vino a desarticular el presidente Trump. Debo de aclarar esa situación. Y créalo que las organizaciones de sociedad civil, hoy en día, Jefferson, todas estamos pasando por momentos difíciles, claro, a lo interior, porque los dineros que antes venían se han quedado en determinadas organizaciones, los poquitos. Entonces, pero aquí seguimos haciendo el trabajo por los derechos humanos hasta donde nosotros podemos cubrir, hacer, y sobre todo, amigo, lo hacemos con la responsabilidad de cada uno de los casos que el comité toma, inclusive a nosotros, para la protección de periodistas, para la protección de procuradores en materia de derechos humanos, ambientalistas, sí, e inclusive abogados en este país. Nosotros canalizamos la denuncia y canalizamos las medidas pertinentes ante el mecanismo de protección, Jefferson, porque en este país no podemos seguir en un estado de indefensión. Aquellos y aquellas que de una u otra forma tenemos un compromiso social, no con un partido político, no con una bandera, no con un sentimiento de estómago de partido, sino de un compromiso de bien común y de solidaridad a la sociedad hondureña. Hugo, yo me quedo, tengo que hacerle esta consulta antes de moverme al tema, porque me llamó la atención que el CODE, una organización tan importante para el país y sobre todo para los ciudadanos, y es que cuando la captura de Esdras, yo lo vi a usted
verificando que se le cumplieran los derechos. Y la gente empezó, pero es que ahí anda el de derechos humanos porque es Esdras. No, hombre, si yo lo he visto con el ciudadano común también, velando por los derechos de esa persona. Entonces, el CODES no recibe fondos de estas entidades gubernamentales por decisión de no mancharse o simplemente no lo hace el gobierno. Mire, simplemente es que no, los gobiernos, el mismo Juan Orlando Hernández, decía, o sus ministros manifestaban que nosotros teníamos tendencia de liebres, nos decían. O sea, que a nosotros nos asociaban. A nosotros, mire qué paradójico esto. A nosotros el gobierno anterior estuvimos sumamente con dificultades, pero porque el gobierno decía o sus funcionarios nos ligaban a Libertad y Refundación. Y ahora Libertad y Refundación, siendo gobierno, siendo el gobierno del pueblo como se estipula, nos liga que nosotros estuvimos en defensa del gobierno de Juan Orlando Hernández, y no es cierto. Nosotros hacemos y giramos alrededor de la causa de los derechos humanos de la población. Me ha tocado estar allá, Jefferson, allá en los bajos de la Lima, allá en los campos bananeros la semana pasada, antepasada. Hemos estado ahí, hemos estado viendo la problemática que se da en ese sector y para bien hemos hecho recomendaciones. Una de las recomendaciones, y lo voy a decir aquí públicamente, es que el contingente policial que se metió ahí en los campos bananeros, me parecía que era, decía alguien por ahí, nos parecía que era una franja de Gaza. Wow. Cuando ahí ni ustedes ni nosotros habíamos tenido conocimiento que habían muertos, etcétera. No, más bien los heridos, los 7, 6 heridos que han habido ahí en el sector y el muerto que se dio ahí en el sector ha sido producto de la supuesta intervención que ha hecho la Secretaría de Seguridad y inclusive con algunos elementos de la Policía Nacional del Orden Público adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional o Fuerzas Armadas. Bien, Hugo, esto me llena de satisfacción saber que tenemos una entidad que está trabajando para velar los derechos de todos los hondureños, y esto me tranquiliza porque sé que si ocurre algo que no está bien, hay un comité, no lo dice Hugo Maldonado, lo dice un comité. Que bueno fuera que hubieran 100, 200 Hugo Maldonados en todo el país, pero sé que hay un comité completo que está garantizando estos derechos. Con lo que está pasando ahorita en el país, Hugo, vamos a contextualizar lo del CNE. El Ministerio Público mandó a irrumpir directamente el Consejo Nacional Electoral para sacar esos documentos. Claro, ¿verdad? Que ante una situación como esas, que genera suspicacia, el Ministerio Público debe actuar de oficio. No es que lo esté desmeritando, no es que los esté desautorizando, pero sí me da la curiosidad de entender si se violentó algún derecho, porque el CNE ha sido un órgano independiente. No sé si se violentó algún derecho a estas personas que estaban ahí, o si se violentó el CNE, su institución en general, cuando se realizó esta acción. Muy bien, Jefferson. Mire, voy a tomarle un minuto para decir lo siguiente, antes de referirme al caso del CNE. Okay. Por ejemplo, mire, aquí cerquita de ustedes, en Quimistán, sí, hay una grave problemática con los pueblos y comunidades, sí, que van a ser allanadas, llamémosle así, en el sentido de que se van a perder por la situación de la construcción del cajón, del tablón. Comunidades completas.
y que creemos nosotros que se debe de hacer una verdadera socialización para poder que el Valle de Sula en el 2030 se pueda inaugurar la represa El Tablón ahí en el sector. Segundo, Jefferson, hemos estado pendientes del caso Corium, por ejemplo, allá en Choloma Cortés, la problemática de estos. Y saben, no me han visto ahí, pero hemos estado recomendando cosas y acciones. Por ejemplo, mire, Jefferson, no, terceras personas no pueden estar pagando los platos rotos que hace el gobierno de la República. Y cuando digo gobierno, si fuera otro gobierno lo estuviéramos diciendo, etcétera. Nosotros no estamos matriculados con rojos, azules o negros, con ningún partido. Les hemos recomendado para esa problemática de Corium que todos los aportantes, esos no son socios, Jefferson, amigos oyentes y televidentes, esos no son socios, esos no son inversionistas de Corium, son aportantes voluntarios que llevaron su dinero y lo pusieron a disposición de esta empresa. Tarde o temprano iba a explotar esa bomba atómica que se estaba dando ahí en el sector. ¿Cuál es el único camino que el CODE ha recomendado a los aportantes de Corium? Uno, que no se tomen las calles, que no hagan ese tipo de presión. Siento que se están desgastando y para contrarrestar o para hacer lo que se tenga que hacer, hay que organizarse, contratar un bufete de abogados y demandar al Estado de Honduras, porque la presidenta, así como lo dijo en la primera locución, la presidenta de la República no puede pagar dineros. Y la segunda es que solamente con una sentencia de un tribunal el Estado va a poder asumir una responsabilidad por no haber parado a esta empresa desde un principio. Claro. Ahí hay negligencia y ahí hay responsabilidad estatal. Segundo, Jefferson, y perdone que me tome este tiempecito porque es sumamente importante para el Valle de Sula, porque son uno de los escenarios que tenemos en este momento muy fuertes. Y la otra situación, Jefferson, es que si la sentencia en el tribunal competente diga no tienen la razón, nos vamos al sistema interamericano de derechos humanos. Allá presentamos una denuncia en contra del Estado de Honduras y empieza todo el análisis. Ese es el camino para que ellos puedan, en un futuro cercano o como sea, poder percibir y que el Estado asuma una responsabilidad con todas las personas perjudicadas o aportantes por parte de la empresa Corium. Y la otra situación es que nosotros creemos que el Estado debe de dar respuestas concretas y que, como bien lo dijo usted, el Congreso Nacional, como bien lo dijo usted, el Consejo Nacional Electoral, el fiscal del Estado y la Corte Suprema de Justicia son tres instituciones sumamente importantes que son electas en una igualdad lineal, en el sentido que son electos por el Congreso Nacional y tienen la misma capacidad, llamémosle así, aunque el Ministerio Público tiene la capacidad de llevar a los tribunales de la República a cualquier persona que ande al margen de la ley. Y la otra situación es que la Corte Suprema de Justicia debe de emitir sus sentencias como un órgano administrador de la justicia y que debe de hacerlo en ese marco. El Consejo Nacional Electoral, ¿por qué el Ministerio Público no tuvo que haber
no tuvo que haber hecho lo que hizo, porque nos mete en una incertidumbre que a la vuelta de la esquina solo nos faltan 3 meses con 28 días para ir a un proceso electoral. Segundo, que el Ministerio Público está en la igualdad, en la misma línea de funcionarios como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí se han dicho muchas cosas, que si se pudo haber intervenido el Consejo Nacional Electoral después de lo desastroso que se comportaron en las elecciones internas de los partidos políticos, claro que sí, pero a estas alturas es como estarle haciendo el juego al partido. Obviamente que aquí el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libertad y Refundación, los tres quieren la toma del poder. Unos quedarse y los otros derrotar, como decimos en las urnas, sí, agarrar el poder. Libertad y Refundación para la toma. Porque los partidos políticos no son casas de beneficencia. La Democracia Cristiana, el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, el Pino, ahí está don Chano Rivera, ahí está, y lo digo con mucho respeto, don Nelson Ávila, ahí está Narral, ahí está la abogada Moncada, y allí el señor Tito Afura. Todos tienen igualdad de condiciones, ninguno es mayor ni otro es menor. Los 5 partidos políticos inscritos legalmente y aceptados que van a participar tuvieron que haber tenido la misma igualdad de condiciones en el Consejo Nacional Electoral. Pero no es así. Ustedes lo saben. Aquí el partido en el poder en este momento, Libertad y Refundación, quiere por A, por B o C quedarse como cualquier otro partido, como lo hizo Juan Orlando, claro, inclusive, ¿verdad? Pero creemos que la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad debe respetarse y debe, sobre todo, fortalecerse. Pero ahorita con ese Consejo Nacional Electoral, precisamente hoy, la presidenta Cosette López ha citado a doña Ana Paola Hall, a quien vino a poner en un movimiento telúrico, sí, al Partido Liberal, y don Marlon Ochoa están citados para hoy, este día, a tener una reunión como consejo, porque no se puede parar el calendario electoral, y el Ministerio Público debe de garantizar en este momento que hayan elecciones transparentes, democráticas y que se respete la voluntad soberana del pueblo, Jefferson. Pero lamentablemente con un Consejo Nacional Electoral intervenido de la forma y amenazando con requerimientos fiscales por aquí y por allá, sí, yo creo que en determinado momento hay que deducir las responsabilidades, pero en este momento, a solo 3 meses y fracción de días ya prácticamente, tenemos el proceso electoral a la vuelta de la esquina. Yo en determinado momento, y voy a decirlo ahorita, yo fui presidente del tribunal, en aquel momento se llamaba, vamos a ver, del tribunal de justicia electoral. Del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Del Tribunal Supremo Electoral aquí en San Pedro Sula, y yo fui miembro ahí y estuve, inclusive fui presidente de ese Tribunal Departamental Electoral aquí en Cortés. Y mire, nosotros hicimos las cuentas de los 12 municipios del Valle de Sula, hicimos las cuentas, nos salían tantos diputados, los 20 diputados al Congreso Nacional electos, pero cuando mandamos las maletas para allá, otros fueron los beneficiados por las benditas computadoras o los cómputos allá en Tegucigalpa. Ajá. Y eso lo sabían el representante del Partido Nacional que estaba con nosotros. Y hagamos el conteo aquí porque en el norte, en Cortés, debemos de saber los partidos políticos quiénes salieron electos. Me acuerdo del abogado
del Partido Nacional, Gaitán, que le dio goce. Si menos no me equivoco, había el ingeniero Paredes del Partido Liberal, había de la Democracia Cristiana, había del PINU, y había de UD. Miren, nos asustó y todos estuvimos de acuerdo. Firmamos un acta y abrimos las maletas y contamos por municipio y todo, y lo mandamos a Tegucigalpa. La situación es que cuando descubrimos nosotros que los 20 diputados eran fulanos, todos, allá en Tegucigalpa salieron 3 diputados que no habían salido aquí en el conteo que habíamos hecho. Entonces, ese manipuleo de que solo el Consejo Nacional Electoral pueda hacerlo. Mire, Jefferson, pueblo hondureño que nos ve, y lo digo con la honestidad y la responsabilidad del caso. El municipio donde se ejerce el sufragio debe saber quién es su alcalde y quiénes son sus regidores. En el municipio, en el departamento debe de saber quiénes salieron electos diputados y que se respete y la voluntad popular en cada uno de los departamentos, como también se debe de saber y conocer quién es el candidato o candidata a nivel de departamento, el que lidera, ¿me entiende? Sí, el primer lugar, etcétera. ¿Quién salió vencedor en ese departamento? Pero el Consejo Nacional Electoral, así como está ahorita, siento que no es confiable como no lo fue en las elecciones internas. Y aquí no solo debo señalar al Consejo Nacional Electoral, porque la Fuerza Armada también se jugó un papel de lo más sucio, prestándose para esa situación de no traer urnas, inclusive a las 11 de la noche en el Valle de Sula, allá en la Universidad Valle de Cortés, ahí eran las 11, las 12 de la noche y buscándose, porque ni energía eléctrica había en determinados sectores en ese momento, y buscándose todavía para ejercer el sufragio. Desde el CODE, Jefferson, desde el CODE, hacemos un llamado patriótico de voluntad soberana a todos los miembros y sociedad que van a estar enlistados para ejercer el sufragio este 30 de noviembre, y que concurramos a las urnas, sí, y le digamos no a este, no a aquel, no a cualquiera, y que podamos ejercer el derecho civil y político desde una perspectiva voluntaria y soberana. Sí, Hugo, quiero aprovechar a saludar a las personas que nos comentan. Quiero saludar a Marvin Matamoros. Dice: desde la trinchera, cuando el uniforme traiciona a la patria. Bueno, no, yo creo que... bueno, es un poema que está recitando. Marvin, saludos. No lo vamos a leer porque es un poema bastante extenso, pero un fuerte abrazo. Un poema que está bastante bueno aquí porque está hablando de los derechos humanos, que investiguen amenazas a las libertades civiles, etcétera. Bueno, gracias por compartir este pensamiento. Saludamos a Mario Morales y saludamos a Gladys Beatriz Rodríguez, que también lanza a su vez un comentario. Dice: ¿dónde están los derechos humanos que no se miran en su ejecución? Dice Gladys Beatriz Rodríguez, que también está comentando esta transmisión. Saludamos a todos los hondureños en el extranjero que nos mandan mensajes también vía WhatsApp. Y nosotros continuamos. Hugo, sí, yo creo que en conclusión, porque también tenemos el otro tema de la personería jurídica de las iglesias, esos últimos minutos para concluir con el primer tema. Entonces, actualmente estamos en agosto, septiembre, estamos a 3 meses de las elecciones. Con la intervención que tiene el CNE ahorita, ¿qué tan confiable es que se dé un proceso electoral 100% transparente?
Yo no le veo, Jefferson, ningún problema a que tengamos el sistema TREP en el país. Ok. O sea, que haya la Esto, intervención humana y todo ¿cómo eso. y esto se lo digo porque lo hemos discutido como Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Ok. Y cada uno de los partidos políticos deben de tratarse con la igualdad de condiciones. Y la otra situación es que los partidos políticos deben acatar las medidas de seguridad para el próximo proceso electoral en lo que es, digo, medidas del Consejo Nacional Electoral que se tomen en consenso o por mayoría al interior de la misma y que se les quite ese pensamiento arribista que tienen, porque los candidatos y a cargo de elección popular deben de acatar todas las medidas que el Consejo Nacional estime conveniente, siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral esté anuente a llevar a cabo de respetar esa voluntad soberana, Jefferson, y respetar los resultados de cada uno de los partidos políticos, y que nosotros desde el CODE condenamos la violencia política que hay en el país, condenamos la polarización de que hacen los partidos políticos y enfrentando a pueblo contra pueblo. Sí. Y desde el CODE queremos una democracia fortalecida, una gobernabilidad para que la comunidad internacional nos vea con otros ojos de demócratas, y sobre todo también el Estado de Derecho debe fortalecerse, porque un país que pierde el Estado de Derecho es un país que ha perdido su personalidad, y lo que menos queremos son caer en otros movimientos políticos que, como lo están sufriendo otros países latinoamericanos o de cualquier otra parte del mundo, porque Honduras, si bien es cierto, la democracia no ha sido en su esplendor al 100%, pero hemos logrado mantener esa paz y tranquilidad electoral siempre. Ahora necesitamos también lo mismo, que los partidos políticos asuman su papel, su rol de buscar la primera magistratura de la nación, pero respetemos a los otros grupos políticos, porque con una confrontación o guerra civil en este país, como lo dijo un fulano allá en Tegucigalpa, si nos toca que agarrar las armas, las vamos a agarrar para defender al pueblo. No, a mí que no me defiendan. Y en nombre mío que no vayan a agarrar armas. En nombre de mi familia no quiero que vayan a agarrar armas, porque no los autorizamos. Wow. Queremos un país en paz. Queremos un país que la comunidad internacional nos mire, nos vea y que digan, oh, en Honduras se están haciendo bien las cosas. Pero queremos un Consejo Nacional Electoral a la altura de las circunstancias, Jefferson, porque solo así podemos fortalecer el sistema democrático de Honduras. Wow, Hugo, fuerte comentario ese, y creo que es bastante oportuno, porque lo que menos queremos aquí es un panorama que avisore una guerra civil, lo cual ocasionaría que ciudadanos con ciudadanos, cada uno nos toque agarrar un arma porque no sepamos qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que Honduras es lo que menos necesita en estos momentos. Sí se batalla para quitarle las armas a los delincuentes comunes que andan por ahí. No digamos que toda la ciudadanía ande armada, hombre. Creo que no sería para nada viable. Quiero saludar a José Luis Cruz. Dice igualmente, sintonizándoles, muchas bendiciones. Sí, de hecho, los que quieran comentar, si nos ponen desde dónde nos están viendo, sería bastante favorable para enviarles un saludo hasta la ciudad o país en el que se encuentra a esta hora. Hugo, cerrando con el tema electoral, creo que siempre va de la mano con la política hondureña, pero dándole un giro, es el tema de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Vimos el video al inicio del programa donde el pastor Gerardo Irías pues estaba dando una prédica, un sermón, donde mencionaba que en efecto se tenía que sacar al presidente que estaba anteriormente. Él lo dijo claro, que había que sacar a Juan Orlando sí o sí, había que sacar al Partido Nacional,
y que fue un mal necesario el Partido Libre. Yo creo que, como yo lo interpreto, es que como él es una autoridad eclesiástica, una autoridad religiosa, para él cualquier político va a ser un mal necesario. Eso es lo que yo puedo entender, ya sea nacionalista, ya sea liberal o ya sea libre. Yo creo que a eso se refería, que tenía que llegar para sacar al presidente Juan Orlando. ¿Qué pasa? Luego de esta prédica, se sugiere por parte de Miguel Briceño quitar la personería jurídica, y como usted mencionaba, que se identifica lamentablemente con esa vulnerabilidad porque ya han intentado quitársela con el CODE. O sea, la personería jurídica, el reconocimiento legal como institución que tiene la Confraternidad Evangélica de Honduras. ¿Cómo mira usted esa amenaza que se le hace por tener ese comentario? ¿Se está violentando la libertad de expresión? Mire, Jefferson, siento que en este país los lugares cívicos de la sociedad civil deben de respetarse. Siento como presidente del CODE, nos vamos a atribuir un pionero de los derechos humanos en este país. Claro. Hemos participado en el fortalecimiento del sistema judicial, en la gobernabilidad. Hemos estado luchando porque este país se mantenga en esos rangos. Y entendemos nosotros que los que están en el poder no quieran soltar el poder. Eso lo entendemos. Mire cómo lo hizo Juan Orlando, mire el Partido Liberal siendo gobierno, miren los nacionalistas, inclusive hasta los mismos militares. La desgracia de este país, la pobreza y miseria de este país, se lo debemos a liberales, nacionalistas, ahora con Libre, y militares que han gobernado Honduras. La miseria, el hambre y la pobreza son producto de los malos gobiernos de estos partidos. Y les voy a decir otra cosa, y es que yo siento que el pueblo hondureño democráticamente debe de ir pensando en otro tipo de liderazgo, y no que voy a ir a votar por X partido porque mi abuelita, mi bisabuelo, mi general de cerro o lo que sea eran de ese partido. Y aunque lleven a un burro, a un semoviente, etcétera, hay que votar por él. No, señores. Es tiempo que pensemos. Primero miremos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra esposa, miremos a nuestros nietos, miremos a nuestras generaciones. ¿Qué bendito país les vamos a heredar? Yo siento que Honduras debe de ver otro tipo de liderazgos en otros partidos políticos. Pero que la confraternidad o que la iglesia X, Y, Z quiera hacer una marcha para que se respete la voluntad soberana del pueblo, ni modo, que la hagan. Yo solo soy un garante de que ese derecho civil que tiene cualquier organización, que lo hagan. El problema del partido el problema de los gobiernos que están en el poder, llámese como se llame, quien ejerza el ejecutivo, van a sentir que es una pedrada para ellos, pues. Claro. Y lo digo así para que lo entendamos. Sí. No, pero aquí me parece que la marcha el 16 de agosto, que está convocada por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, o parte de la Iglesia Evangélica, me parece que es una situación que no debe de preocupar a nadie. Si usted es gobierno y se ha preocupado por hacer bien las cosas, ¿por qué le va a preocupar? Tampoco estoy de acuerdo en que, como lo dijo este muchacho Briceño, sí, que hay que infiltrar para crear caos y señalar a la Iglesia Católica y señalar a los hermanos separados o protestantes o evangélicos, como le queramos llamar. Siento que eso no es correcto tampoco. Dejémoslo. Cada quien que haga su
movimiento. Mire, lo hizo el Partido Nacional haciendo allá en Tegucigalpa, hizo una marcha. Bien, aquí. Y mire, Libertad y Refundación trasladó la marcha que tenía convocada para estos días, la trasladó para finales de mes, en donde arranca la campaña política. Bueno, así estamos en Honduras, despolarizados, y así estamos en Honduras con idiotas que verdaderamente no vienen a fortalecer el espacio democrático en un país que supuestamente vivimos en democracia. Sí, Hugo, estaba leyendo en la cuenta de X de Miguel Briceño, donde incluso se estaba peleando ahí con la diputada María Antonieta Mejía. Solo, bueno, entre los funcionarios solo se tratan de delincuente a delincuenta, ¿verdad? De asesino a asesina. Eso pero Jefferson, pero eso que no le quite que no nos quite el sueño. Si mire la diputada Isis Cuellar, mire la renuncia del ministro de Sedesol, mire lo que pasó en Olanchito hace unos días. Eso tiene que investigarse, como hay que investigar. Mire la entrada a Támara, por ejemplo, creo que está en Támara el señor Márquez, el vice de la bancada del Partido Nacional. Sí. Mire todos los exfuncionarios que están, pero no hay que criminalizarlo solo por un sector. Mire cuánto se está dando solo por la captura o dar indicios dónde se encuentra el general Romero Vázquez Velázquez. Cientos de millones perdón, 15. Muchos millones de lempiras, pues. Sí, 15. Entonces, pero debe de castigarse también al funcionario que no ande en sus cabales, debe de aplicársele la ley. Pero ¿a dónde está el requerimiento fiscal de Isis Cuellar? ¿Dónde está la separación de Isis Cuellar del Partido Libertad y Refundación? ¿A dónde está que ella renuncia a su candidatura como diputada por el departamento de Copán? Y le voy a decir una cosa, Jefferson. Ese Sedesol es la cajita de Pandora hasta para los 20 diputados al Congreso Nacional que tomaron dinero de aquí del Valle de Sula o del departamento de Cortés, que puedan salir embarraditos. Y de todos los partidos, yo no estoy diciendo de uno o del otro o del gobierno actual, no, de todos. Entonces, recuérdese usted que el Congreso Nacional siempre ha sido siempre ha sido otra cajita de Pandora donde el tilín ha sido la orden del día. Y Sedesol lo ocuparon como lo ocupó el gobierno anterior, con otros ministros y diputados para hacer fiesta. Todos ellos tienen en la miseria a este país, y a eso no se le puede llamar democracia si le deducimos las responsabilidades del caso. Hugo, encontré, ahorita esto es lo que quería darle lectura, donde Miguel Briceño dice, bueno, esta era la noticia. En lo que significaría una persecución directa y una fuerte estocada a la religión, el comisionado presidencial Miguel Briceño pidió este sábado retirar la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Entonces, esto luego de comentarios reflexivos hechos por su presidente Gerardo Irías sobre la situación política del país. Luego vino Miguel Briceño y pone: les voy a aclarar a todos, comenzando por, y etiqueta a un medio digital, a un medio nacional, perdón, diciendo: las opiniones en mi cuenta de X son muy mías y yo no hablo en nombre del gobierno de la República ni del Partido Libre. Pero es funcionario del gobierno actual. Ajá. Entonces, al vertir esa declaración, habla en representación del gobierno. Habla como un funcionario del actual gobierno, y que así como está pensando él, están pensando el resto de funcionarios. Lo que quieren es boicotear ese espacio cívico de la Iglesia Católica y de Iglesia de las iglesias o confraternidad que vayan a
a desfilar. ¿Saben cuál es el miedo? Que a esta marcha, yo soy católico, soy activista de derechos humanos, etcétera, pero yo entiendo la doctrina social de la iglesia, lo entiendo a la perfección, porque de esa doctrina social de la iglesia, ahí nació, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos. Por ejemplo, nacieron otros movimientos políticos, nacieron movimientos que van encaminados hacia ver el bien común de la como sociedad. el CAS, aquí en San Pedro Sula. El CAS, por ejemplo, el de migrantes menonitas, Ajá, también correcto. sale de esa doctrina social de la iglesia. El trabajo del ERIC en el progreso, ¿quién lo va a esconder? Sí. Hugo. Entonces, todos, yo creo que los hondureños que sientan y que se quieran unir y que creen que este movimiento representa la libertad de este país, o consolidar o fortalecer la democracia, que participen. El que quiera participar, y el que no, pues que la mire a través de Campus, ¿va? Sí. La marcha. Sí. Ese es un derecho humano que no podemos exigirle de que se asista o que no asista. Más bien, miren, ¿sabe qué? Siento que con estas versiones de Miguel, bueno, Miguel es un funcionario de segunda, tercera categoría ahí en el gobierno. Siento que están más bien sembrando en la sociedad a que todo el mundo se volque a las calles, ahí en Tegucigalpa, y pidamos que se fortalezca la democracia y pidamos que se respete la voluntad suya, la voluntad de nuestros televidentes, la voluntad de un pueblo que quiere vivir en paz, en democracia, que quiere vivir bajo la égida de un Estado de Derecho y de una gobernabilidad creada o cimentada desde el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. ¿Puede el CODE, Hugo, actuar de oficio ante lo que solicita Miguel Briceño? O sea, ¿puede intervenir para que no le quiten la personería jurídica? ¿Puede el CODE hacer algo o tiene que existir una denuncia previa para que pueda hacer algo el CODE y que no le quiten la personería? Claro que no es que el gobierno ya dijo que lo va a hacer, ¿verdad? Pero solo como un comentario, ya que lo dijo Miguel Briceño. ¿Puede el CODE hacer algo para intervenir en esta acción? Es que no creo que vaya a pasar, mi distinguido Jefferson. Okay. Siento que no va a pasar. Y en caso de... La otra situación, pero, tanto, mire, la polarización no debemos, como cuando el fuego está ahí, no debemos echarle leña. No es que el CODE sí puede, nosotros nos solidarizamos con la confraternidad, nos solidarizamos con el movimiento de la Iglesia Católica, el movimiento de cualquier sector social, como nos solidarizamos, ya le dije anteriormente, con los aportantes de Corium, nos solidarizamos con la violencia que está allá en los bajos de la Lima, por decirle aquí en el Valle de Sula. Nos solidarizamos con las comunidades afectadas por la represa del Tablón. Nos solidarizamos con los hermanos hondureños que siempre se les inunda sus viviendas cada vez porque no se han tomado las medidas necesarias. Como estamos de acuerdo, y debo decirlo públicamente, y debo decirlo aquí en este espacio, nosotros estamos de acuerdo con la represa del Tablón, con los llanitos, con Jicatuyo. Estamos de acuerdo inclusive con la represa El Tornillito, que es de capital privado, pero hay que hacerla para que Lulúa no se siga comiendo las viviendas y los esfuerzos de nuestros hermanos hondureños. Pero, ajá. Sí. Y yo le consulto porque mire lo que pasó con Adalí Diría y la personería jurídica de la de Cava también, pues. Sí. Hay pasos a seguir en la URSAC o DIRSAC. Hay pasos a seguir, pero lo que creo que no le conviene al gobierno de la República estar
también cancelando personerías jurídicas, porque después van a terminarse el Estado hondureño siendo dueños de los templos, de los bienes inmuebles, claro, como está pasando. Y eso no debe pasar en el país. O sea, si se le quita la personería jurídica, automáticamente la organización pierde derecho a poseer bienes, entonces pasarían al Estado. Bueno, lo que no queremos ni que pase una ni la otra situación, porque creemos que Honduras todavía respetamos. Y mire, el precepto constitucional, por ejemplo, está. Todos somos iguales ante la ley y nadie debe obediencia a reglas que atenten contra el mismo Estado, contra el mismo gobierno, contra lo que usted haga como periodista o lo que yo haga como defensor de derechos humanos. Que nuestra organización esté enmarcada en los preceptos constitucionales y marchar. Sí. Yo más bien recomendaría a este gobierno que más bien ni hagan bulla, porque todos le están haciendo más publicidad. Le están haciendo más publicidad y entre más cosas en contra diga, están más bien diciéndole a la sociedad, levantándole aquel ánimo que si no tenía ganas de participar, va a participar. Sí, toda la razón, Hugo. Yo creo que lo que usted dice es bastante acertado y tiene mucho sentido. Hugo, hemos llegado al final de Noticiero CIN. Esta mañana son las 8 en punto. Gracias por haber aceptado esta invitación a platicar conmigo, a aclarar todas las dudas que tenemos, que tiene la población hondureña. Y siempre, Hugo, muy atento con nosotros. Y bueno, un fuerte abrazo hasta donde esté a su queridísima esposa. Muchas y que gracias. Dios les guarde a ustedes, Hugo. Muy amable. Muchas gracias, Jefferson. Estos son espacios democráticos donde podemos hablar llanamente, con libertad, con democracia, y para tratar de que nadie se crea indispensable en una sociedad como la hondureña. Feliz día y muchas gracias nuevamente. Igualmente, Hugo, gracias, y asimismo nos despedimos de la población hondureña que nos sintonizó desde los distintos puntos del país y asimismo desde el extranjero. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que estén bien.